En 1883, mientras toda Europa se aferraba al patrón oro como el símbolo máximo de la riqueza y la estabilidad de un país, España tomó una decisión que dejó a muchos, pues, estupefactos. Totalmente estupefacto, sí. Es que es un momento clave. Claro, es que en un acto de pura desesperación, el Estado decide darle a la manivela de la máquina de imprimir billetes, aislando su economía del resto del continente. Y bueno, hoy vamos a desentrañar exactamente cómo una nación llega a ese extremo. Un extremo que, a ver, no pasa de la noche a la mañana, claro. Exacto. A partir de una serie de apuntes, textos históricos y, curiosamente, los temas más recurrentes de los exámenes de historia económica, nuestra misión en esta inmersión es diseccionar el papel del Estado en la economía española del siglo XIX y principios del XX. Y fíjate, es una historia fascinante porque no se trata solo de números en un papel. Es la anatomía de un colapso en toda regla. Hablamos de un sistema diseñado casi a medida para la evasión fiscal de las élites, Madre mía, telita con eso. ya te digo, y de una deuda pública que asfixió a toda una generación de emprendedores, y bueno, de guerras arancelarias y de cómo al final la política monetaria entera del país se secuestró simplemente para pagar las facturas que los políticos no se atrevían a cobrar a los más ricos. ¡Qué panorama! Y hay que decir, para quien nos escucha, que los documentos que estamos analizando hoy están plagados de los clásicos gritos de guerra de la época. O sea, hay debates encarnizados entre liberales y conservadores, acusaciones de traición entre proteccionistas y librecambistas. Un ruido constante, sí. Un ruido tremendo. Pero nosotros vamos a hacer oídos sordos a todo ese ruido ideológico. Aquí no hay bandos ni preferencias políticas. Hoy somos pura y simplemente detectives financieros, siguiendo el rastro del dinero y, bueno, analizando los impactos estructurales reales. Esa es la actitud correcta. Porque, a ver, si quitas la propaganda de la época, lo que te quedan son los incentivos económicos. Te quedan las decisiones presupuestarias y, sobre todo, las consecuencias a largo plazo, que esas son inapelables. Pues para empezar a seguir ese rastro del dinero, tenemos que ir a la base de cualquier Estado, que es la caja fuerte. O sea, cómo se recauda. Si miramos a la Hacienda preliberal, la del antiguo régimen, los textos la describen como un caos absoluto heredado del feudalismo. Pero, ¿qué significa esto exactamente en la práctica? Pues significa que carecía de los principios más elementales que hoy consideramos básicos en cualquier sistema fiscal. O sea, no había equidad, no había legalidad clara y, sobre todo, no había suficiencia. Que no les llegaba el dinero, vaya. Eso es. El Estado estaba perpetuamente en la ruina porque su sistema de cobro era, irracional. Existían impuestos pintorescos, completamente inconexos entre sí. Tenías cosas como la paja y utensilios. Espera. Paja y utensilios. ¿Eso qué es? Tal cual fuera. Era un impuesto que obligaba a los pueblos a dar literalmente camas y comida a los militares que pasaban. ¡Ostras! Sí. O las 7 rentillas, o la infame renta del bacalao, que gravaba el pescado salado. Y, el gran problema de fondo, que las clases privilegiadas estaban prácticamente exentas por ley o por costumbre. Claro, lo de siempre. Y a menudo eran ellas mismas las que cobraban impuestos locales para su propio bolsillo. O sea, intentar cuadrar las cuentas de un país con ese sistema es como intentar gestionar una empresa multinacional usando el cuaderno de fiados de una taberna medieval. Es de locos. Una analogía perfecta. Es que era inviable. Entiendo entonces por qué las fuentes le dan tanta importancia a la famosa reforma de Monsantillán en 1845. O sea, es el primer intento serio de racionalizar este desastre, ¿no? Exacto. Tratan de organizar todo separando por primera vez los impuestos directos de los indirectos. Pero aquí, fíjate, hay algo en los textos que no me cuadra. Si esta reforma de 1845 fue tan monumental y tan moderna, ¿por qué los documentos subrayan una y otra vez que conservó el mayor de los problemas, que era la falta de ingresos? Pues porque fracasó estrepitosamente en el mecanismo de cobro real y lo hizo, por ceder ante el poder político de las élites. La reforma introdujo la idea de gravar la riqueza, sí, pero fracasó en el principio de equidad. Ya. ¿Y cómo se veía eso en los números? Pues las fuentes destacan un dato que es escalofriante.
La agricultura, que en la España del siglo XIX era el motor absoluto de la economía, vamos, la principal fuente de riqueza nacional, aportaba a duras penas una quinta parte de los ingresos del Estado. ¡Qué barbaridad! ¿Un 20% nada más? Así es. El sistema era increíblemente benevolente con los grandes terratenientes. Pero, a ver, yo me pongo en el lugar del Estado. Si haces una reforma fiscal para recaudar más, ¿cómo es que los que más tienen acaban pagando tan poco? O sea, ¿no había inspectores? ¿No sabían cuánta tierra tenía cada uno? Pues esa es precisamente la clave técnica del fracaso. Para cobrar impuestos de forma justa sobre la tierra, necesitas un catastro. Es decir, un registro oficial medido por topógrafos y evaluado por el Estado que diga exactamente cuántas hectáreas tienes y qué producen. Claro, un inventario de toda la vida. Exacto. Pero los grandes propietarios, que tenían una influencia política abrumadora en el Parlamento y en los gobiernos, bloquearon la creación de ese catastro. Vamos, que no querían que les contaran las tierras. Para nada. Su excusa oficial fue que era demasiado caro y largo de hacer. Llegaron a decir que tardaría 20 años y costaría 4 millones de pesetas. Madre mía, una excusa fantástica para no abrir los libros de cuentas. ¿Y qué pusieron en su lugar? Porque algo tendrían que cobrar. Pues impusieron un sistema llamado amillaramiento. Y ojo, porque el mecanismo de esto es lo que condena a la Hacienda española. El amillaramiento era un sistema basado en la declaración voluntaria. ¿Voluntaria? Me estás tomando el pelo. Te lo juro. El Estado no iba a medir tu finca. El Estado le pedía al ayuntamiento local que declarara la riqueza de sus vecinos. Y claro, piénsalo, ¿quién controlaba los ayuntamientos en la España del siglo XIX? Pues los caciques locales, los propios terratenientes. O sea, pedirles una declaración voluntaria fíjate, es como pedirle a un ladrón que haga un inventario oficial de lo que tiene escondido en el sótano. Es absurdo. Esa es la realidad. El nivel de fraude era estratosférico. Los textos citan ejemplos sangrantes. En Córdoba, por ejemplo, se ocultaba más tierra de la que se declaraba oficialmente. Qué fuerte. En algunas regiones se llegaba a ocultar hasta el 78% de la riqueza real. Y esta evasión masiva, ilegalizada, fue una de las bases económicas que sostuvo el caciquismo. Vale, pero a ver, si los ricos no pagan, el dinero tiene que salir de algún lado. Porque el Estado seguía teniendo gastos, digo yo. Tenían que mantener el chiringuito. Pues ahí entran los impuestos indirectos, los infames consumos, que gravaban los productos de primera necesidad. O sea, el pan, el aceite, el vino, la carne. Lo que consume todo el mundo a diario. Exactamente. Al no poder sacarle el dinero a la propiedad de la tierra, el Estado se financiaba ahogando a las clases populares cada vez que iban a comprar comida al mercado. Qué injusticia, de verdad. Y esto causaba un problema macroeconómico enorme, la inflexibilidad. La economía española podía crecer, la producción agrícola podía aumentar, pero, claro, la recaudación del Estado se quedaba estancada porque el amillaramiento ocultaba todo ese nuevo crecimiento. Ya, claro, porque no se declaraba la nueva riqueza. Bueno, esto nos lleva directos a un callejón sin salida. Si la recaudación interna es un colador, el fraude de las élites es masivo y las clases populares ya no pueden pagar más por el pan, ¿de dónde saca el dinero el Estado para no desaparecer? A endeudarse toca. Exacto. La respuesta lógica nos empuja de lleno al segundo gran tema de las fuentes, el abismo de la deuda pública. Y es un abismo que devoró el siglo entero. Las cifras son demoledoras. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Estado español operaba con un déficit estructural constante. O sea que gastaban más de lo que tenían por sistema. Por costumbre, gastaban unos 65 millones de pesetas más de lo que ingresaban cada año. Fíjate que un tercio de todo el presupuesto nacional se iba íntegramente en pagar los intereses de la deuda acumulada y en las llamadas clases pasivas. Hagamos un inciso ahí porque clases pasivas suena a término burocrático muy opaco. ¿A qué se refieren exactamente las fuentes cuando hablan del peso de las clases pasivas? Pues se refieren a las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, principalmente de un inmenso aparato militar y civil, un aparato heredado de un imperio en descomposición y de las constantes guerras civiles, como las guerras carlistas. Claro, un montón de gente a la que pagar. Muchísima. Tenías un Estado empobrecido pagando una estructura administrativa y militar completamente desproporcionada para su tamaño real. Entendido. Pero volvamos al impacto de esa deuda, porque aquí es donde las fuentes hablan de un concepto económico fascinante, el efecto de expulsión o crowding out. Yo esto lo veo clarísimo con una metáfora.
a ver qué te parece. Dime. Imagina que el crédito disponible en el país, el dinero de los bancos, es un pequeño charco de agua. Y el Estado es como una esponja gigante y desesperada que absorbe absolutamente todo el agua de ese charco. Me parece brillante. Es exactamente eso. Claro, entonces dejando a las plantas a su alrededor, o sea, a los agricultores y a los empresarios industriales, completamente secos. Si yo soy un pequeño empresario textil en Cataluña o un agricultor en Andalucía que quiere comprar maquinaria y voy al banco, ¿qué pasa? Pues que el banco te va a decir que no hay dinero para ti. O peor aún, te va a pedir un interés astronómico que no puedes pagar. Como el Estado necesitaba dinero urgentemente para cubrir esos 65 millones de déficit anual, emitía deuda pública ofreciendo rentabilidades altísimas. Claro, competía de forma desleal con los ciudadanos. Eso es, quien tenía dinero ahorrado prefería prestárselo al Estado, que pagaba mucho y ofrecía garantías oficiales, antes que arriesgarse a prestártelo a ti para tu fábrica. Ya veo. Así que el encarecimiento del capital estrangula la iniciativa privada. El Estado, por su propia ineficiencia fiscal, bloquea la revolución industrial en España porque acapara toda la financiación. Y lo peor, es que ni siquiera así le llegaba el dinero al Estado. Cuando la carga de los intereses se volvía impagable, recurrían a bancarrotas encubiertas. Los políticos de la época las llamaban, muy eufemísticamente, arreglos o conversiones de deuda. Arreglos, me encanta la palabra, muy sutil. Sí, como las de Bravo Murillo en 1851 o la de Camacho en 1882. El clásico de te debo 100, pero mira, hemos decidido que te voy a pagar 50 y me das las gracias. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Entiendo que un pequeño ahorrador, no sé, un dentista en Francia, que compra un bono español, acabe estafado en uno de estos arreglos. Pobre hombre. Sí. Claro, pero los grandes banqueros internacionales sabían perfectamente cómo estaban las cuentas de España. O sea, si yo soy un gigante financiero como la Casa Rothschild y veo que España funciona básicamente como un esquema Ponzi institucional, ¿por qué demonios le sigo prestando dinero? No es un negocio ruinoso. Pues, fíjate, esa es una de las distinciones más brillantes que hacen los textos. Dividen a los acreedores en dos grupos, los incautos y los expertos. Los incautos, como bien dices, el dentista francés, perdían hasta la camisa. Ya. Pero los expertos, los Rothschild, los Pereire, no le prestaban dinero a España para cobrar el módico interés de un bono. ¿Qué va? Utilizaban la asfixia financiera del gobierno como una palanca de chantaje geopolítico. ¡Ostras! ¿Y qué pedían a cambio de ese salvavidas financiero? Trozos enteros del patrimonio nacional. A cambio de tapar los agujeros del presupuesto, estos grandes banqueros exigieron y consiguieron concesiones gigantescas. La explotación de las minas de mercurio de Almadén, que eran cruciales a nivel mundial. ¡Qué barbaridad! El control de las minas de cobre de Río Tinto. O incluso la gestión directa del monopolio de emisión del Banco de España. O sea, no buscaban rentabilidad financiera de la deuda, buscaban apoderarse de los recursos físicos y estratégicos del país a precio de saldo. Un saqueo. Un saqueo en toda regla, facilitado por la propia incompetencia del Estado. Bueno, pues si los ricos dentro del país se niegan a pagar impuestos directos y los mercados internacionales te están desangrando o pidiéndote las minas a cambio de préstamos, el Estado se queda sin opciones. Se queda sin nada. Tiene que mirar hacia las fronteras. Y esto nos mete de lleno en la batalla de la política comercial, la guerra de los aranceles. Exacto. Las aduanas se convirtieron en el último gran salvavidas recaudatorio. Pero aquí se desató una guerra intelectual y política entre dos visiones totalmente opuestas. La de los aranceles fiscales y la de los aranceles protectores. Vale, desgranemos la mecánica de esto, porque creo que es fundamental para entender el debate que había. ¿Cuál es la diferencia exacta en la operativa de ambos aranceles? La diferencia radica en el objetivo y en el volumen. Un arancel fiscal tiene un gravamen bajo, pongamos un 5 o un 10% sobre el valor de la mercancía. Un pellizquito, vamos. Eso es. Como es bajo, los productos extranjeros siguen siendo competitivos al entrar. Así que hay muchísimo volumen de comercio. Y al cobrar ese pequeño porcentaje sobre una cantidad inmensa de importaciones, el Estado recauda muchísimo dinero. Su objetivo principal es nutrir la hacienda pública. Ah, vale. ¿Y el arancel protector? Pues hace lo contrario. Impone tasas astronómicas, del 100 o el 200%.
Su objetivo no es recaudar, sino crear una barrera artificial tan alta que el producto extranjero no pueda entrar al país. Ya. ¿Y si no entra nada, el Estado no cobra aduanas? Claro, al no haber importaciones, el Estado apenas recauda dinero en la aduana. Pero la industria nacional se queda con el monopolio absoluto del mercado interno y pueden vender sus productos al precio que quieran sin preocuparse por la competencia inglesa o francesa. Y esto desató una fractura territorial y política tremenda, ¿verdad? Las fuentes apuntan a los proteccionistas, que estaban fuertemente arraigados en el fomento del trabajo nacional en Cataluña, defendiendo la industria textil, o también los cerealistas castellanos. Sí, esos eran los grandes bloques proteccionistas. Y por otro lado a los librecambistas, que eran más teóricos y estaban ligados a los intereses comerciales de exportación. Y en medio de esta trinchera llega el famoso Arancel Figuerola de 1869. Un hito importantísimo. Sí, los textos lo marcan como el único arancel de corte librecambista del siglo, aunque, bueno, matizan que era un librecambismo bastante moderado. Pero lo que realmente levantó ampollas fue algo llamado la base quinta. La base quinta fue una auténtica bomba de relojería legislativa. Establecía por ley una reducción gradual y automática de los derechos de importación. Una bajada programada. Eso es, la promesa era que, paso a paso, para el año 1881, ningún producto extranjero pagaría más de un 15% de arancel en las aduanas españolas. Era la transición de un modelo protector a un modelo puramente fiscal y competitivo. Y aquí, basándome en los historiadores económicos que citan las fuentes, tengo que lanzar un desafío. Porque autores clásicos, pesos pesados como Ramón Tamames o Jaume Vicens Vives, llegaron a afirmar que un librecambismo extremo en esa época habría destruido por completo la incipiente industria nacional española. Es un debate clásico. Claro, argumentaban que no podía competir con la eficiencia británica. O sea, si yo soy un tejedor algodonero del siglo XIX, Figuerola me parece un peligro público. ¿No tenían razón los proteccionistas al exigir barreras altas para proteger el empleo? A ver, es un argumento muy arraigado, eso es cierto. Pero los análisis más recientes que manejan estas fuentes desmontan esa idea con datos. Argumentan que ese miedo a la destrucción total carece de base empírica sólida. ¿Ah, sí? ¿Y cómo explican el daño entonces? Pues explican el mecanismo del daño proteccionista de otra manera. Cuando blindas completamente a una industria de la competencia exterior, le quitas cualquier incentivo para modernizar sus máquinas, para ser más eficiente o para reducir sus costes. Se acomodan. Se duermen en los laureles, claro. Totalmente. El resultado de esa sobreprotección fue, usando la frase exacta de los textos, pan caro y tejidos caros. Ya lo pilló. El agricultor andaluz no puede comprar ropa barata porque está forzado a comprar el textil catalán encarecido. Y el obrero catalán no puede comprar pan barato porque está forzado a consumir el trigo castellano, que también está protegido. Exactamente. Es un círculo vicioso. Al final, el proteccionismo integral actuó como una losa sobre el consumo de las clases más pobres. Se penalizó el nivel de vida general para mantener los beneficios de unos pocos sectores. Fíjate qué ironía. Y de hecho, los datos muestran que durante las ventanas de aranceles más moderados, la recaudación del Estado subió drásticamente, lo cual habría sido vital para reducir ese déficit público que asfixiaba el crédito. Pero volviendo a la base quinta de Figuerola, como suele pasar con las reformas profundas en este periodo, me da a mí que nunca llegó a aplicarse del todo, ¿no? ¿Qué va? Fue suspendida con la llegada de la restauración borbónica por la presión brutal de los lobbies industriales y terratenientes. Vamos, yo siempre lo digo, la base quinta fue como apuntarse al gimnasio en enero. O sea, un propósito espectacular sobre el papel, que te comprometes a ir bajando kilos, o aranceles en este caso, mes a mes, pero que se va posponiendo hasta que caduca y no vas ni un día. Tal cual, una analogía perfecta. Se quedó en papel mojado. Así que hagamos balance del panorama. Los ricos ocultan su tierra con el amillaramiento y no pagan. Los bancos extranjeros se quedan con las minas de Almadén y cierran el crédito. Los aranceles fiscales que podrían dar ingresos son boicoteados para proteger industrias ineficientes. Un callejón sin salida. Literalmente, el Estado está técnicamente quebrado. No le queda otra que activar la opción nuclear. Y esto, por fin, nos lleva al principio de nuestra historia, a la adopción del patrón fiduciario, al secuestro de la política monetaria. Y todo empieza en 1874 con una transacción que parece sacada de una película de mafiosos. El Estado, con el agua al cuello por las guerras carlistas y cantonales, le otorga al Banco de España el monopolio exclusivo para emitir billetes en todo el territorio nacional.
todo el poder para ellos. Exacto. A cambio de ese privilegio gigantesco, el banco le hace al Estado una inyección de liquidez de emergencia. 125 millones de pesetas. Le compran el monopolio en efectivo, vaya. Te doy el maletín y me quedo con la máquina. Sí, sí. Pero el impacto a largo plazo de este acuerdo es lo que las fuentes llaman la petrificación del sistema impositivo. Es un concepto clave, fíjate. Al tener línea directa con la imprenta de billetes del Banco de España, los gobernantes encontraron la salida fácil. Claro, el atajo. Ya no tenían que enfrentarse políticamente a la aristocracia para obligarles a pagar el catastro. Ya no tenían que hacer reformas dolorosas. Si faltaba dinero a final de mes, simplemente pedían al banco que imprimiera más billetes respaldados por deuda estatal. O sea, la política monetaria de un país entero no se diseñaba en función de si la economía necesitaba más liquidez para crecer o si había que controlar la inflación. No, se diseñaba como el cajero automático de un ministerio de Hacienda insolvente. Esa es la cruda realidad. Y este exceso de emisión de papel sin respaldo real, sumado a la depreciación internacional de la plata, nos lleva directamente al año 1883. El año clave. El momento en el que España decide formalmente no subirse al tren del patrón oro y adopta, un patrón fiduciario. Los billetes del Banco de España ya no eran convertibles en oro. Claro, mientras Inglaterra, Francia o Alemania ataban sus divisas al oro para garantizar estabilidad y atraer inversiones internacionales, España se encerraba en sí misma con una moneda de papel devaluada y monedas de plata que valían menos que su peso en metal. Así es, se quedaron al margen. Leyendo eso, la verdad, cualquiera pensaría que fue el error económico del siglo. O sea, quedarte fuera del bloque del oro cuando el comercio mundial gira en torno a él suena a suicidio total. Pero aquí, las fuentes dan un giro contraintuitivo fenomenal. Es que es fascinante. Plantean que, dadas las circunstancias, quedarse con el patrón fiduciario fue, de hecho, el mal menor. A ver, explícame esto. ¿Cómo puede ser bueno abandonar la solidez del oro? Pues hay que entender la mecánica implacable del patrón oro. Si adoptas el patrón oro, tienes que estar dispuesto a entregar oro físico a quien te traiga billetes. Vale. Pero España era un país pobre, que importaba más de lo que exportaba, por lo que el oro tendía a salir del país para pagar esas importaciones extranjeras. Para retener el oro y mantener el patrón, el Estado habría tenido que subir los tipos de interés a niveles astronómicos y recortar el crédito de golpe para frenar el consumo y las importaciones. O sea, provocar una recesión deliberada y brutal. Una deflación salvaje, sí. Habría provocado cierres masivos de fábricas y un estrangulamiento total de la economía en un país que, recordemos, ya estaba ahogado por la deuda. Ostras, visto así. Claro. Al quedarse en el patrón fiduciario, con papel y plata depreciada, se permitió que hubiera más dinero en circulación. Generó inflación a largo plazo, sí, y aisló financieramente a España de Europa porque había que pagar recargos por el tipo de cambio al comerciar fuera. Ya, pero... ¿Pero sobrevivieron? Exacto. Ese aislamiento fiscal fiduciario amortiguó la caída y permitió una ligera expansión de la industria nacional. Fue básicamente elegir una fiebre crónica en lugar de un paro cardíaco fulminante. Es alucinante. La pura incompetencia fiscal empujó al país hacia una heterodoxia monetaria que por accidente resultó ser la menos mala de las opciones. Paradojas de la historia. Pero claro, este equilibrio precario de deuda infinita y billetes impresos tenía que colapsar algún día. Las matemáticas no perdonan, y el castillo de naipes se derrumbó con el shock exógeno más traumático de la historia moderna de España, el desastre de 1898. La pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas. La guerra hispano-estadounidense no solo fue un trauma psicológico, fue el hundimiento total de la ingeniería financiera que había sostenido al Estado durante 50 años. El fin de la escapada. Totalmente. La repatriación de capitales, el coste exorbitante de la guerra colonial, la depreciación brutal de la peseta, la deuda se volvió completamente monstruosa. El colapso ya no era una amenaza teórica, era inminente. La suspensión de pagos total asomaba por la puerta. Y es precisamente asomados a ese precipicio cuando aparece la figura de Raimundo Fernández Villaverde, ministro de Hacienda entre 1899 y 1900. Y este hombre, fíjate, ejecuta una estabilización que los textos casi describen como un milagro presupuestario. ¿Y no exageran, la verdad? Consigue la primera serie real de superávits en la historia de España. El Estado pasó, de repente, a ingresar más de lo que gastaba.
Pero no me sirve que digamos simplemente que impuso rigor. ¿Cuál fue el mecanismo real de este aparente milagro? ¿Qué hizo Villaverde que nadie se había atrevido a hacer en medio siglo? Pues hizo lo impensable, atacó a ambos lados del balance sin miramientos. Ambos lados. Sí, por el lado del gasto, impuso una conversión de la deuda exterior e interior que supuso un recorte unilateral drástico de los intereses que cobraban los acreedores, apoyándose, claro, en la emergencia nacional. Y aprovechando la repatriación del ejército, redujo drásticamente el gasto militar. O sea, tijeretazo al gasto. ¿Y por el lado de los ingresos? Lo verdaderamente revolucionario vino por los ingresos, sí. Logró finalmente cobrarle a los ricos. Ese fue el granito. Villaverde creó el impuesto de utilidades, gravando los rendimientos del capital, de las sociedades y del trabajo, y aumentó de forma generalizada la presión fiscal. Se atrevió, por primera vez, y respaldado por el pánico del colapso inminente, a golpear directamente los intereses de las fuerzas vivas. Los intocables. Las élites económicas que durante décadas se habían escondido detrás del amillaramiento. Además, subió los impuestos al alcohol y al azúcar. Acorraló la evasión porque el país, literalmente, iba a desaparecer financieramente si no lo hacía. ¡Ostras! Pues esto cambia toda la narrativa. O sea, el éxito de Villaverde nos demuestra algo trágico. Que todo el caos fiscal del siglo XIX, la asfixia de la deuda, el fracaso de los aranceles, la máquina de imprimir billetes, no era un problema técnico insuperable. Para nada. No era que España estuviera condenada geográficamente a la pobreza. Era pura y simplemente falta de voluntad política. Esa es la conclusión demoledora del análisis histórico. Arreglar la hacienda implicaba el suicidio político de enfrentarse a los terratenientes y a la alta burguesía industrial. Y ningún gobierno, ni liberal ni conservador, quiso asumir ese coste político. Prefirieron sacrificar el desarrollo del país. ¡Qué fuerte! Sélo cuando el sistema reventó por completo. Cuando ya no quedaba imperio que exprimir ni crédito internacional que mendigar, tuvieron el coraje político de hacer cuadrar las cuentas. Una lección brutal sobre cómo funciona el poder real, la verdad. Si miramos hacia atrás para recapitular un poco, el hilo conductor de hoy es clarísimo, de principio a fin. Cristalino, ¿sí? Vemos como una reforma fiscal falida, la de Mons Santillán, fracasó por cobardía política al no implantar el catastro. Ese fraude legalizado hundió la recaudación y disparó una deuda pública masiva. Esa deuda generó el efecto expulsión, ahogando a la iniciativa privada y entregando nuestras minas a banqueros extranjeros. Así es. Y, sin crédito en impuestos, el Estado manipuló los aranceles, descartando la base quinta de Figuerola para proteger ineficiencias y rascar algo en aduanas. Claro. Y cuando eso tampoco alcanzó, se dieron el monopolio monetario en 1874 y abrazaron el patrón fiduciario en 1883 para poder imprimir billetes a demanda, aislando al país de Europa. Un encadenamiento perfecto de desastres evitables, hasta que el muro del 98 obligó a Villaverde a imponer la cordura. Queda clarísimo que ninguna decisión económica, ni los impuestos, ni la deuda, ni los aranceles, existe en un compartimento estanco. Todo forma parte del sistema circulatorio del Estado. Totalmente conectado. Y bueno, quiero dejar una reflexión para quien nos escucha hoy, basada en estos hechos pero mirando al presente. A lo largo de este análisis ha quedado patente cómo las élites del siglo XIX prefirieron asfixiar el futuro de su país, ocultando su riqueza, antes que financiar un Estado moderno y eficiente. Una triste realidad. Hoy en día, cuando leemos las noticias sobre paraísos fiscales, sobre resistencia a las reformas tributarias o sobre el peso insoportable de la deuda pública moderna, yo me pregunto, ¿cuántos de esos viejos fantasmas del siglo XIX, disfrazados con lenguaje tecnológico y financiero del siglo XXI, siguen siendo la verdadera barrera entre el estancamiento y la prosperidad real de nuestras economías? Una pregunta, profundamente inquietante. Y que demuestra, fíjate, por qué estudiar estos mecanismos del pasado es cualquier cosa menos aburrido. Es que es el manual de instrucciones del presente. Sin duda. Y bueno, con esa pregunta dejamos que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos encontraremos muy pronto en la próxima inmersión.